Druk u otra ronda en español, o Another Round para los que hablan English. Es una película danesa del año 2020 dirigida por Thomas Vinterberg y protagonizada por Mads Mikkelsen, que algunos conocerán de esa serie en la que hace de un caníbal. Esa. La película trata sobre un grupo de amigos que deciden experimentar con la teoría de un psiquiatra noruego llamado Finn Skarderud, creo. Finn afirmaba que las personas deberían nacer con un nivel de alcohol en sangre mucho más alto al que tienen habitualmente. O sea, para contextualizar, los seres humanos normalmente tenemos 0, salvo que su razonamiento es que muchas figuras importantes y positivas para la historia eran alcohólicas y Hitler, por ejemplo, no lo era, ni alcohólico ni bueno. Esta es la lectura más extremista de su teoría, pero es más o menos así. ¿Por qué estoy haciendo esto? No, ¿o qué estoy haciendo? Cualquiera de las dos preguntas es muy válida. Está terminando 2021 y siento la necesidad, una vez más, de recomendarle esta película a todo el mundo. Y pido perdón porque normalmente no soy muy insistente en mis recomendaciones, pero no puedo terminar el año sin hacer este video. ¿De qué trata esta película más allá del argumento que ya mencioné? Bueno, personalmente considero que hay dos mensajes centrales en esta película y uno tiene que ver con identidad y este mensaje sería algo tipo nunca es tarde y si te perdés te puedes volver a encontrar. Y el segundo es uno que siempre termina incorporando todo, es algo un poquito más antropológico, pero sería que las personas, los seres humanos, somos seres sociales por naturaleza. Necesitamos de otros para subsistir, desde antes de nacer hasta el día en que morimos. Y esto es la gran cagada de la condición humana, pero al mismo tiempo es la gran belleza. En un mundo post-pandémico, este mensaje me parece más relevante que nunca y siento que hay algo para todos en esta película y personalmente la película me interpeló fuerte. Mucho. Me fui al carajo. No voy a spoilear el final, pero voy a contar que me dejó llorando como un bebé. Y está bien, quienes me conocen saben que yo lloro por todo. Sobre todo ficciones, lloro mucho por películas, lloro muchísimo por series. Pero esto fue muy, muy, muy diferente. Esto fue algo catártico, esa es la única palabra que encuentro para explicar lo que sentí cuando terminó la película. No, no busco validación externa, pero sabiendo que a Guillermo del Toro le pasó lo mismo, encontré mucha paz. The movie is about life. It's a life-affirming movie. It's incredibly, I mean, the final scene, which we will discuss inevitably, is one of the most extraordinary things I've ever seen on film, ever. Not this year, not this decade, ever. It truly captures something that is a lightning in a bottle. El final es un momento que manifiesta de manera muy condensada y explícitamente los tonos agridulces que yo sentí durante toda la película. ¿A qué me refiero con tonos agridulces? Bueno, para eso es importante agregar un poquito de contexto a esta película, un poco de contexto de producción. El director de la película, Thomas Vinterberg, perdió a su hija de solo 17 años cuando recién habían arrancado a filmar la película. Cuando digo recién habían arrancado, creo que era el segundo día o el cuarto, una cosa así. Fue en un accidente automovilístico, no fue por un borracho, por suerte. Sería una cosa muy irónica si hubiese sido así, no sé si se hubiese hecho la película. Pero tengo entendido que fue por un conductor que estaba manejando con el celular. Cuestión que falleció la hija.
Y esto obviamente afectó de manera drástica la película. Esta tragedia cambió de manera sustancial el mensaje de la película y pasó de ser una celebración del alcohol, una cosa muy danesa, a ser una celebración de la vida. Y eso se siente en todos los momentos tragicómicos a lo largo de la película. Se siente cuando observas a los amigos pasando la bomba, como también en los momentos desgarradores. La película festeja el alcohol, festeja el amor, la amistad, la familia, hasta las mascotas, diría yo. Pero tiene en conjunto momentos reales, dolorosos, incómodos e incontrolables. Esta fusión constante de lo dulce con lo amargo se convierte en un espejo muy fiel a la realidad, a la vida misma. El filósofo Finns Garderud planteó la teoría que fue el centro de la historia, pero Søren Kierkegaard, filósofo danés, padre del existencialismo, es quien, en mi humilde opinión, se roba el show, se roba lo importante. Hay una escena en la cual un estudiante tiene que dar un examen final oral sobre el concepto de Kierkegaard de angustia / ansiedad, y dice el alumno en su examen: el concepto de ansiedad de Kierkegaard ilustra cómo el ser humano lidia con la noción de fallar, e incluso más importante, con haber fallado. Debes aceptar que podés fallar para poder amar a otros y a la vida. Relacionemos ansiedad con las dos temáticas centrales que mencioné al principio: identidad y sociabilidad, humanidad. La ansiedad o el miedo es el gran enemigo de ambas de estas cosas. En esta ficción, nuestros protagonistas se enfrentan a la ansiedad con la ayuda del alcohol, a modo de un empujoncito, no de solución permanente, ni siquiera de solución temporal, porque contrae demasiadas consecuencias como para ser viable, pero por lo menos los hizo arrancar. La ansiedad es otra parte inevitable de la condición humana, o como diría Kierkegaard, la angustia es otra parte inevitable de la condición humana. Pero hoy en día es una de las problemáticas más comunes y más paralizantes en las sociedades industrializadas, en las sociedades modernas, y muchas veces impidiendo a las personas ser y vivir, más en estos tiempos. Por eso creo que es importante ver una película como esta. Te puede dar un empujoncito sin alcohol o agüita. La angustia se genera en el momento previo al salto de fe. Hay que tomar el trago amargo de la ansiedad para por fin vencerla.